Yo era columnista en Radio Aries y hay 2 columnas de opinión en las que lo mencioné y no le gustaron mis críticas y me promovió una querella penal por calumnias e injurias en asuntos que son de interés público, ¿no? El doctor Luciano Martini es un juez del Tribunal de Impugnación, es el juez de superior instancia, es la máxima instancia penal, ¿no? La máxima instancia penal. ¿Cómo? ¿No tiene todavía para ir? Se puede ir a la Corte solo por recurso de inconstitucionalidad, pero en lo que es aplicación del Código Penal, aquí se acaba todo. Exactamente, es la última palabra. Ahora, es muy curioso porque en el año 2009, siendo yo senadora, se despenalizaron las calumnias e injurias cuando se trate de expresiones en asuntos de interés público. Es decir, una acción judicial por querellas o injurias en un asunto de interés público debería ser rechazado in limine, porque digamos no es penal. Lo único que queda en pie es una acción civil por daños y perjuicios si se acreditara que se produjo un daño. Un daño. Exactamente, claro. Pero no penal. Claro. ¿Por qué? Porque la reforma del 2009 del Código Penal fue en cumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel, donde se ordenó a la Argentina modificar su legislación para alinearla con los estándares internacionales de derechos humanos. Y también la Corte Suprema ha establecido que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria en todos los tribunales. O sea, el Código Penal dice que no es delito, la Corte Interamericana dice que no es delito, la Corte Suprema dice que no es delito, y sin embargo aquí los jueces parece que tienen otro Código Penal. Discúlpame, ¿aquí en Salta o en el país? En Salta. En Salta. En Salta, en Salta. Muy bien. ¿Por qué me querella? Bueno, sí. En el año 2019, noviembre del 2019 creo que fue, el juez Martini separa a la fiscal Siemens de Mielke, que era la fiscal de Derechos Humanos en ese momento, que investigaba al policía Mamani, que estaba armando una causa en contra de un joven en Joaquín B. González, el joven Luciano Díez. Fue capturado por las cámaras de seguridad, o sea que se supo que estaba armando una causa en contra del joven. La fiscal, cuando investigaba, descubre que un auxiliar fiscal, Sergio Dantur, le anticipaba al policía los movimientos de la investigación. O sea, esa era la punta de un iceberg, ¿no? Claro, o sea, porque esa confianza entre el auxiliar Dantur y ese comisario, obviamente, venía de otras causas. Entonces la fiscal se estaba metiendo en algo complicado. Sí. Entonces, el juez la separa. Como el juez no tiene potestades de separar a un fiscal, quien puede separarlo es el procurador general, que es el jefe de los fiscales, lo que hace el juez es pedir que se la investigue a la fiscal, como si hubiera cometido un delito. Un delito. Claro. Entonces, como la fiscal es sospechosa de cometer un delito, se la separa. Yo reaccioné en mi columna de opinión duramente contra el juez que la separa, digamos, porque obviamente estaba aniquilando una investigación que podía ser muy importante. Muy importante. Muy importante. ¿El juez era Martini? El juez era Martini, era él solo, como juez el que la separa. Entonces, yo lo que digo es, este policía Mamani es el mismo policía que en el caso de las jóvenes francesas del 2011, Cassandre Bouvier y Uria Moumi, había plantado unos casquetes de balas en el mirador de San Lorenzo, lugar de encuentro de los cuerpos, y 3 días después plantó un arma que correspondía a esos casquetes en otra causa de otro juzgado, y después ese arma es introducida en el caso Francesas, todo eso para armar la causa contra Viltelaxi. Todo ese armado de la causa y plantado de pruebas salió a la luz durante el juicio oral en el año 2014. Sí. Yo
hice mi investigación, digamos, publiqué un libro y ahí está todo. En el 2018, cuando yo estoy escribiendo mi tesis, averiguo, bueno, dónde está este policía Mamaní que plantó pruebas, y me sorprendió ver que había ascendido a subcomisario y asistía a los fiscales de narcocriminalidad. Y en el 2019 lo encontramos plantando pruebas nuevamente y ya ascendido a comisario. Entonces yo digo, aquí hay un policía algo turbio, complicado, pero además hay una protección policial y judicial, o sea, política y judicial a este policía. Entonces por eso fue mi reacción duramente. Era una causa de altísimo interés público, fue tapa de todos los diarios durante ese periodo, y bueno, y por eso me querella. Y yo vinculo, claro, Mamaní lo vinculo al caso Francesas, y entonces veo que también fue el juez Martini uno de los dos jueces que condenó en segunda instancia a Santos Clemente Vera. Después de haber estado libre, ¿no es cierto? Después de haber sido absuelto en el juicio oral. O sea, Santos Clemente Vera fue detenido y encarcelado durante 3 años sin que hubiera elementos de prueba en su contra. En el juicio oral sale a la luz y los jueces lo absuelven. 2 jueces por el beneficio de la duda y un juez lo absuelve lisa y llanamente. O sea, y sorpresivamente, en febrero del 2016, el juicio oral fue en el 2014, en febrero del 2016, estando Vera en libertad, es condenado a prisión perpetua, o sea, de absolución a prisión perpetua con las mismas pruebas. Y con, digamos, la gravedad y el avasallamiento de los principios constitucionales de que el Tribunal de Impugnación ni siquiera le miró la cara. O sea, nadie puede ser condenado sin ser oído, personalmente. Personalmente. Claro, es por ello que tú dices que toda la justicia, digamos, de acá de Salta está con algún problemita y no o responde a alguien. Yo creo que tenemos un problema sistémico, ¿no?, del sistema, y un problema reconocido por los propios jueces de presión política, especialmente en la época de la que estamos hablando, ¿no? 2011, 2012, o sea, fue una época de fuerte presión política. La fuerte presión política fue reconocida por los propios jueces, porque la asociación de jueces que se conforma, que se institucionaliza pocos días antes de la condena de Vera en segunda instancia, ¿no? Esa condena tan sospechosa es pocos días después de constituirse la asociación de jueces. Y esa asociación de jueces es la que en el 2018 intenta cambiar la Constitución para darles a los jueces de la Corte mandato vitalicio. Y en esa acción los jueces reconocen, dice que es de público conocimiento, la presión, lo que hizo el poder político con los jueces de todos los fueros de todas las instancias. Lo dice la propia asociación de jueces como fundamento del por qué los jueces de la Corte, en su criterio, tenían que ser jueces vitalicios. Jueces vitalicios. O sea, hay una cantidad de violaciones legales, tanto en la condena a Santos Clemente Vera en el caso Francesas, como en el caso de la asociación de jueces queriendo cambiar la Constitución. Entonces, cuando uno ve que es un apartamiento de las leyes y un apartamiento de la Constitución, no por un solo juez, sino por varios, estamos diciendo, bueno, aquí tenemos un problema sistémico, ¿no? Y hay que analizar qué es lo que está pasando y por qué es tan importante tener jueces independientes.